día de hoy va a ser de construir el último beat que he hecho para mostrarles más o menos cuál es mi proceso para hacer beats de Detroit, ¿no? Como el que acaban de escuchar. Y pues, por ejemplo, en este caso tenemos un Detroit más inspirado en lo que es Young Chimmy. Después les enseño, por ejemplo, porque yo considero que esto va más cercano a lo que es Young Chimmy. Por ejemplo, no tanto lo que es Hades. Más que nada por el tema de que los beats de Hades son más agresivos, ¿no? Y Young Chimmy suele tener como transiciones más ligeras, e incluso los open hats, por ejemplo, en los beats de Young Chimmy no suelen pegar siempre en los kicks. De hecho casi no sucede eso en los beats de Young Chimmy. Eso es más o menos la principal diferencia, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que ver es que tengo, por ejemplo, este kick, ¿no? Que es este de aquí. Una disculpa, es que tengo la automatización acá, ¿no? Este kick. Este kick. Ajá, ¿no? Y ahora, este kick no está pegando en el patrón clásico de Detroit, que es este. Sino que lo que estoy haciendo es dejar este espacio vacío, porque este espacio lo va a hacer el bajo, el 808. Eso es como para darle un poco de variedad y que no siempre esté sonando el kick al mismo tiempo que el bajo, porque eso a lo largo del beat va a cansar, ¿no? Y también ven que en estas partes no suelo usar el kick, y eso es lo más importante, ¿no? O sea, para hacer beats buenos, no solo de Detroit, sino en general, lo que te tienes que enfocar mucho es en lo que se llama air candies, ¿no? Que son como esas pequeñas partes del beat, pequeñas variaciones, transiciones, cortes y cosas así que van haciendo que el beat vaya siendo interesante y no se escuche monótono. Esto es muy importante, por ejemplo, porque por ejemplo, si no retienes a la suficiente gente escuchando tu beat, por ejemplo en YouTube, en tu canal de Thai Beats, si no estás atrayendo a la gente lo suficiente, lo que va a pasar es que YouTube no va a recomendar tu video, porque va a decir, no, pues están yendo en el segundo 10, en el segundo 20 casi todos los oyentes, entonces van a decir, no, pues entonces este video no es bueno y no lo recomiendan, ¿no? Entonces tu video suele tener bajas vistas. No es lo único que importa, pero sí es muy importante que tu beat sea interesante desde el principio. Por ejemplo, yo tengo el tag en el inicio, pero por ejemplo esto sería un error si este beat lo fuera a subir a YouTube. Este beat no lo voy a subir a YouTube, entonces no pasa nada si lo tengo en el inicio. ¿Por qué? Porque muchos artistas que van buscando beats dicen, no, pues si lo encuentro, si escucho el beat, digo el tag, perdón, al inicio del beat, pues lo quito, ¿no? Porque muchos artistas están buscando beats sin tag, ¿no? Para usarlos como si, bueno, ya, ¿no? Eso es otro tema de este tipo de artistas que no pagan por beats, pero bueno, ya, eso no es el tema. El tema es que, bueno, tú vas aquí, ¿por qué quiero que alguien se quede escuchando el beat si no es alguien que compraría el beat, ¿no? Y es importante porque, por lo que les digo, de que YouTube tiene que recomendar tu video, ¿no? Si YouTube no recomienda tu beat, pues no va a llegar a las personas que sí están dispuestas a pagar por él, ¿no? Entonces, por eso es importante poner, por ejemplo, el tag. Por ejemplo, puedes poner de la mitad para adelante. Yo diría que a partir de los 40 segundos, por ejemplo, que sería aquí, ya yo pongo el tag cuando es un beat para subir a YouTube. Cuando es un beat que voy a mandar a algún artista, por ejemplo, yo pienso mandar para un artista, no pasa nada si lo tengo al inicio. Ahora, parte importante, patrón de los hi-hats. Por ejemplo, el snare es un patrón normal, es un rim. Perdón, eso es con el efecto. Ajá, ¿no? Tengo dos patrones de hi-hats. Esto lo suelo hacer mucho para generar como más movimiento, poner dos hi-hats diferentes, hacer patrones diferentes, ¿no? Esta vez lo hice muy sencillo, ya que el primer hi-hat está haciendo este patrón sencillo y el otro hi-hat ya está haciendo algo más complejo, ¿no? Que es esto. Y ya no, lo demás son cositas. Los open hats están pegando al mismo tiempo que el kick en esta parte de que yo considero el estribillo, que no es como un estribillo en general, sino como una parte en común que se repite el beat, que en los beats de Detroit no es común que haya un estribillo, ¿no? Las formas de estructurar un beat de Detroit suelen variar bastante,
y suele ser más que vayan haciendo cambios constantemente, ¿no? Pero no a cada rato, ¿no? O sea, que no tienen que ser cambios a lo largo del beat como si fuera algún tipo de género progresivo, no, sino que son cambios que van siendo como por partes. Por ejemplo, intro, verso 1, verso 2, verso 3, y después que se repita verso 1, verso 2, verso 3. Eso puede ser una estructura. Yo, por ejemplo, lo que hice fue poner una intro, después puse como una segunda intro. Esto es como para generar, esto es como algo creativo, realmente no es como una estructura común esto en un beat en general. Verso 1, verso 2, esto puede ser como un verso 3, y esto es como un puente y regresa al verso 1, verso 2 y verso 3, y esto ya sería como un outro, ¿no? Todo esto es un outro. Está complejo de ver como la estructura, más que nada por el tema de las automatizaciones, pero ahorita les voy a mostrar esa parte, ¿no? Ahora, tema de automatizaciones. Si escucharon al inicio del beat, este beat algo que tiene es que empieza con unos drums como ahogados, puede decirse. Lo que pasa es que lo que usé fue un plugin de reverberación en el boost de los drums. Esto es muy importante, es que a la hora de hacer beats ustedes tienen que tener buses para cada parte. Por ejemplo, yo en la parte de los drums tengo un bus para los drums, tengo un bus para las melodías y ya, ¿no? Para los demás no suelo tener bus porque no suelo ponerle cosas en general a todas las, por ejemplo, todos los efectos o a todos los bajos, sino más bien en melodías. Por ejemplo, sí suelo meter como efectos en general. Por ejemplo, yo aquí tengo un sud, que este sud lo que hace es como hacer como un sidechain desde la batería, ¿no? Esto sirve para como abrirle más espacio en la melodía para los drums, que los drums no suenen tan atrás, sino que tengan más presencia y sea como un elemento principal, porque en el urbano es lo principal, los drums y el bajo, antes que las melodías. Y pues eso. Le estaba enseñando esto, la reverberación lo tengo en el post de los drums, y lo que hice fue quitarle todo el dry, bajárselo y automatizar. Aquí le doy clic, crear automatización, y lo que hice fue dibujar esto, ¿no? Eso fue como para generar esta intro. Ven, todo esto es una introducción dividida en dos partes. En la parte de los drums, cuando empieza, yo diría, como entre comillas, la verdadera introducción, y ya inicia los drums. Algo que tienen que tomar en cuenta es que en la parte de los versos suelen empezar con mucho espacio. Es decir, por ejemplo, yo lo que hice aquí fue ponerle un high cut a este pad, ya que sin el high cut suena así. Eso es lo que está en la introducción, pero por ejemplo ya en cuando empieza el verso, que es cuando ya empieza a rapear la persona, tiene que tener espacio para la voz. Entonces lo que hice fue poner un high cut en las frecuencias donde suele estar más presente la voz, que es en estas. Por estas frecuencias, más o menos por aquí, es donde suele tener más presencia la voz. Y si está muy ocupado por melodías, estas frecuencias, la voz suena muy atrás, ¿no? Entonces el artista va a sentir que no puede rapear sobre ese beat si esas frecuencias están muy saturadas. Y básicamente es eso lo más importante. Otra parte muy importante es estas automatizaciones, ¿no? Lo que hice fue, por ejemplo, en esta melodía que tengo aquí, lo que quise para agregar variación fue automatizar plugins. Yo lo quise poner así porque lo puse como por bloques, por zonas, y así sonaría, por ejemplo, lo principal, ¿no? Así suena por sí solo. Y agregué un Grossbeat con esta configuración. Déjenles muestro. Esta configuración de aquí, Return One y Grave. Esto lo que hace es como agregar como pregunta y respuesta en la melodía, sin que es como agregar como eso de síntesis granular, pero no es eso.
simplemente es como para agregar textura diferente. Y para lo mismo el halftime, ¿no? Tengo un video en TikTok hablando sobre esta configuración específica de halftime, que yo la uso mucho ya que genera como una textura y un FX que a mí me gusta mucho, y yo lo suelo usar bastante en mis melodías, ya que tu melodía principal, por ejemplo, que a mí es esta, puede sonar incluso hasta fea, pero si le agregas el halftime suena diferente. Por ejemplo, en esta parte suena el halftime y ya como que le agrega una textura diferente que a mí me gusta, y como que automáticamente hace que concuerde con el beat. No sé cómo explicarlo mejor, pero eso es lo que puede hacer. La melodía es muy simple, es un como arpegio y una melodía descendente en los agudos. El pad, y por ejemplo aquí tengo unos refuerzos que hice con Harmless. Aquí está Harmless, que por sí solo suena feo, pero ya en contexto con lo demás a mí me gusta. Está haciendo la misma melodía que el primer instrumento que les enseñé, y básicamente es hacer pequeñas variaciones de lo mismo a lo largo. En las transiciones puse un reverse crash, a veces no, a veces usé el filtro de paso, el high cut, para hacer transiciones, la misma reverberación de los drums en esta parte. Me escuchen. Eso lo hice como para agregar una transición diferente y que no siempre fueron los reverse crash, ya que si siempre usas la misma transición, también suele sonar monótono el beat, ¿no? Y pues eso básicamente sería todo de cómo yo hago un beat. Y pues eso, les dejo con el beat completo, os lo voy a dejar hasta la mitad. Y bueno, eso sería todo. El beat completo está en mi canal de beats y eso es todo.